Los papás de ustedes están aquí, con una mujer igualita a ti. La voz de mi amiga se quebró al otro lado de la línea, con un miedo tan real que me sacó del letargo de golpe. Tienes que venir al banco ahora mismo, ya mismo. Esa única frase destrozó el frágil silencio que había construido en los meses anteriores, desde que un accidente en la carretera me arrancó a mi esposo y me dejó sola con una montaña de papeles que no sabía cómo firmar. Me llamo Isla Fer, tengo 30 años y antes de quedar viuda trabajaba como exgerente de logística corporativa en Monterrey, manejando contratos grandes y resolviendo problemas bajo presión. Al principio me solté a reír diciéndole que mi familia estaba vacacionando en la costa. Pero ella bajó la voz y me juró que estaban parados frente a la ventanilla, privada en ese mismo instante con los papeles en la mano, y exigiendo acceso al fideicomiso millonario que mi difunto esposo había dejado exclusivamente para protegerme. En ese segundo todo encajó en mi cabeza de una manera helada. Solo existía una sola persona en este mundo capaz de ponerse mi cara como si fuera una máscara de carnaval, y esa persona era mi hermana gemela, Selene. El dolor inmenso que me había aplastado durante meses se esfumó de golpe, reemplazado por la misma calma quirúrgica que utilizaba cuando tenía que enfrentar disputas comerciales muy complicadas. Le ordené a mi amiga que le dijera a la gerente de la sucursal que detuviera todo discretamente, permitiendo que la transacción pareciera avanzar mientras la bloqueaban por dentro. Colgué el teléfono sin decir nada más, tomé mis llaves del recibidor y conduje a toda velocidad hasta el centro de la ciudad, esquivando el tráfico pesado de la tarde. El tráfico ahogaba la avenida principal, pero logré meter mi carro en el callejón trasero de la institución bancaria, donde Renata Cole, la directora de la sucursal que jamás confiaba en nadie y guardaba celosamente la llave de su gaveta, me abrió personalmente por la puerta del personal. Me guió con pasos rápidos y silenciosos hasta una pequeña sala de observación equipada con un espejo de doble vista que daba directamente hacia el área de banca privada. A través del vidrio polarizado, a unos cuantos metros de distancia, estaba Selene usando mi abrigo favorito de lana color camello, cruzando las piernas exactamente de la misma manera que yo lo hacía cuando estaba nerviosa y representando el papel de la viuda desconsolada con una precisión que daba escalofríos. Mis padres, Warren y Cecilia, la rodeaban de cerca como si fueran un par de guardaespaldas leales, listos para respaldar cualquier mentira que saliera de su boca. Me quedé observando cómo Selene levantaba una pluma elegante hacia la línea de la firma. En lugar de salir a gritarles en medio de la sala, le hice una seña casi imperceptible a Renata para que desviara el trámite hacia una cuenta fantasma, dejando que la pantalla de confirmación brillara con un falso verde de éxito rotundo. Warren exhaló un suspiro profundo, como un hombre que acaba de ganar la lotería después de años de esperar el momento indicado, mientras Cecilia le apretaba el hombro a Selene con un orgullo genuino y descarado. Salieron de ahí con una sonrisa de oreja a oreja, creyendo firmemente que acababan de robarme todo lo que me quedaba en el mundo. Una hora más tarde, de vuelta en el silencio de mi casa vacía, mi celular vibró sobre la mesa de la cocina con el nombre de Selene parpadeando en la pantalla. Contesté con una respiración lenta y pesada, fingiendo la voz adormilada de alguien que se había pasado toda la tarde durmiendo gracias a los medicamentos recetados por el médico. Su tono se iluminó de inmediato al notar lo poco que yo sabía sobre lo que acababa de pasar, y comenzó a decirme que necesitaba verme urgente para darme una noticia que me dejaría sin palabras mientras yo escuchaba el eco de su traición resonando en las paredes vacías de la sala y pensaba en lo que haría al día siguiente. La noche cayó sobre mi departamento como un manto de sombras, y con ella la visita de mis padres y algunas bolsas de despensa que parecían contener más que solo comida. Acepté su presencia con una sonrisa forzada, ajustando mi máscara para que se ajustara a la expectativa que habían creado. Cuando llegaron después del atardecer, Cecilia me envolvió en un abrazo que parecía carecer de calor verdadero, describiendo atardeceres en playas lejanas que nunca habían existido para al menos uno de ellos. Mientras llevaba el bolso de mi madre hacia la mesa del recibidor,
Un recibo de equipaje arrugado se deslizó hacia el suelo, con una etiqueta amarilla brillante todavía sujeta a su costado, como un testimonio silencioso de la verdad. Las fechas confirmaban que Warren y Cecilia habían volado de regreso desde la costa esa misma mañana, pero Selene no tenía ninguna etiqueta, ningún equipaje, porque ella nunca había salido de Monterrey. Se había quedado atrás para suplantarme en el banco, y eso me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Le devolví el recibo sin parpadear, sin darle importancia, pero mi mente ya estaba funcionando a toda velocidad. Cecilia se instaló a mi lado en el sofá, acariciándome el cabello con una ternura tan ensayada que me dio náuseas, insistiendo en que necesitaba salir de casa y unirme a ellos para una cena familiar tranquila el domingo en la casa de Selene. Asentí, dejándoles creer que su actuación estaba funcionando a la perfección, pero en realidad, mi cerebro ya estaba trabajando en una estrategia para contrarrestar sus planes. Pero eso no fue lo peor, porque pronto descubrí que la verdad era aún más oscura de lo que imaginaba. El sábado por la mañana, me senté frente a Foster Lang, un investigador privado y exlitigante corporativo conocido por desmantelar fraudes financieros con paciencia quirúrgica, mientras revisábamos los movimientos bancarios de las últimas semanas. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies mientras alguien te sonríe con total naturalidad? Esa sensación de inestabilidad me invadió mientras deslicé un pequeño micrófono magnético dentro de mi bolso, mientras él probaba su alcance, y trazamos exactamente el trabajo legal que necesitaríamos para anular cualquier firma obtenida bajo coacción antes de cruzar la puerta de Selene la noche siguiente. ¿Debería afrontar a mis padres y Selene, o debería callar y esperar el momento adecuado para atacar? ¿Debería denunciar su fraude y arriesgarme a perder todo, o debería seguir jugando su juego y esperar a que cometieran un error? Estas preguntas me atormentaban mientras asistía a la cena del domingo en casa de Selene, que se sintió como una lenta asfixia vestida de velas y vajilla fina. Antes de que retiraran los entremeses, Warren y Cecilia comenzaron a reescribir mi memoria en tiempo real, preguntando si recordaba una llamada telefónica que jamás había sucedido, recriminándome por citas médicas perdidas que yo nunca había programado. Dejé que mis ojos se pusieran vagos y perdidos, soltando una disculpa murmurada sobre haber perdido la noción de las cosas debido al estrés, mientras mis manos se humedecían de sudor y mi corazón latía con ansiedad. Warren se abalanzó sobre eso de inmediato, lamentando en voz alta los supuestos efectos secundarios de mi aislamiento, insistiendo en que mi mente ya no era la misma, e incluso inventando una historia sobre haber encontrado la puerta de mi departamento abierta de par en par. Selene apoyó su mano sobre la mía con esa mirada de lástima fabricada que me revolvía el estómago por completo, mientras yo sentía que mi respiración se volvía cada vez más superficial. Entonces Warren extendió la mano hacia su portafolios y sacó una pila de documentos, un acuerdo de tutela temporal, lo llamó, destinado únicamente a ayudarme a gestionar la complejidad de la herencia mientras me recuperaba del supuesto bache emocional. Jamás mencionó que firmar aquello le entregaría el control total de cada cuenta y propiedad que poseía en Monterrey. Necesitaban hacerlo en ese preciso instante porque su golpe en el banco se había estancado silenciosamente el viernes anterior. Miré la línea punteada para la firma y dejé que mi mano temblara ligeramente, sintiendo el peso de la trampa cerrándose a mi alrededor. Y firmé con mi nombre completo, cuidando que el trazo fuera exactamente igual al de mi cédula, mientras Warren sonreía con una suficiencia que no intentaba disimular. Esa noche guardé copia digital de cada hoja firmada en mi celular antes de regresar a mi departamento en la Colonia del Valle, con la certeza de que mi lucha por la justicia y la verdad apenas comenzaba. ¿Tú crees que dejaría que me robaran el esfuerzo de toda una vida sin defenderme? Al día siguiente me reuní con Marisol, la abogada que había revisado los títulos de propiedad de mi padre, y le entregué los documentos originales, listos para comenzar la batalla legal que me permitiría recuperar el control de mi vida y mi herencia. La mañana del lunes, en una oficina silenciosa del centro de Monterrey,
Foster reprodujo una grabación en su grabadora digital, mientras la luz gris de la calle se filtraba a través de las persianas venecianas. La voz de Warren salió primero, con un tono áspero y tenso, quejándose de que los gerentes del banco estaban poniendo demasiadas trabas para liberar el acceso a las cuentas principales. Selene respondió con una calma helada, muy alejada de la hermana comprensiva que había interpretado la noche anterior, pidiéndole que no se preocupara por los detalles operativos porque el dictamen psiquiátrico falso terminaría el trabajo en menos de 48 horas. Cecilia intervino en el audio confirmando que ya había transferido 50,000 pesos para asegurar la firma del especialista corrupto. Ninguno de ellos pronunció las palabras fraude o soborno en voz alta, prefiriendo disfrazar sus delitos con el lenguaje aséptico de honorarios de consultoría y dictámenes médicos independientes. Pero la intención criminal resultaba inconfundible para cualquier persona sensata que escuchara la cinta. Foster me miró fijamente y explicó, con su tono profesional habitual, que esa grabación por sí sola no bastaba para que la fiscalía iniciara una investigación formal por despojo y falsificación de documentos públicos. Necesitábamos vincular de forma directa sus palabras con pruebas físicas irrefutables que demostraran el desvío sistemático de los fondos y la suplantación de identidad en las instituciones financieras de la zona metropolitana. Pero eso no fue lo peor. Sobre su escritorio de caoba, Foster extendió mis fotografías de las cartas de embargo y las notificaciones de deudas millonarias que ocultaba el archivo de Selene, colocándolas justo al lado de la evaluación cognitiva falsificada que había descubierto en la computadora de su despacho privado. ¿Tú crees que una familia que es capaz de destruir la salud mental de una hija ante un juez merece alguna clase de clemencia o perdón? ¿O deberíamos dejar que la justicia siga su curso y castigue a los culpables sin piedad? Pero lo verdaderamente grave no terminaba en esos papeles acumulados en el cajón, porque el investigador privado que colaboraba con Foster había estado rastreando los movimientos bancarios de las últimas semanas con una precisión quirúrgica que me dejó sin aliento. Y justo en ese momento comprendí que el plan para despojarme de mi patrimonio familiar llevaba meses gestándose en las sombras, alimentado por la codicia y el silencio cómplice de quienes se suponía debían protegerme de cualquier adversidad. Sentí un nudo en la garganta y mis manos comenzaron a sudar. Las cosas, en apariencia, empezaban a acomodarse para respaldar nuestra defensa legal, hasta que recibí una llamada urgente en mi celular que alteró por completo el curso de nuestra estrategia. Era una notificación automatizada de la sucursal bancaria donde mantenía mis ahorros personales, alertando sobre un retiro inusual de fondos que estaba ocurriendo en ese preciso instante en la ventanilla principal del centro de Monterrey. El corazón me dio un vuelco en el pecho y sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras miraba a Foster con los ojos abiertos de par en par. Sabiendo que Selene se había atrevido a ir al banco, suplantando mi identidad con los documentos que firmé bajo engaños pocos días antes. Mi respiración se volvió agitada y mi mente comenzó a llenarse de pensamientos confusos. Me puse de pie de un salto, empujando la silla hacia atrás con violencia contenida, y le dije a Foster que teníamos que movernos inmediatamente si queríamos atraparlos con las manos en la masa antes de que vaciaran por completo mis cuentas. ¿Aceptarías ver cómo te roban todo lo que construiste con años de esfuerzo sin intentar detenerlos en el mismo umbral de la puerta? ¿O deberías denunciarlos y arriesgarte a sufrir las consecuencias? Tomé mi bolso con manos temblorosas y salimos corriendo hacia el estacionamiento subterráneo, mientras el motor del auto rugía en la penumbra y cada semáforo en rojo parecía una eternidad insoportable en medio del tráfico pesado de la Avenida Constitución. En el trayecto hacia la sucursal bancaria, repasé mentalmente cada uno de los pasos que daríamos al llegar, sabiendo que un solo error de cálculo arruinaría las pruebas que habíamos reunido con tanto sacrificio durante las últimas semanas de angustia. Al doblar la esquina y ver la fachada de cristal del banco, el pulso me latía en las sienes con tanta fuerza
que apenas podía escuchar las indicaciones que Foster me daba desde el asiento del copiloto para mantener la calma antes de enfrentar la peor traición de mi vida. Y aún faltaba un detalle que yo no había visto. En medio de la pesada oscuridad, cada semáforo en rojo parecía una eternidad que se prolongaba interminablemente en el tráfico denso de la Avenida Constitución. Mientras avanzábamos hacia la sucursal bancaria, repasé mentalmente cada uno de los pasos que daríamos al llegar, consciente de que un solo error en nuestros cálculos arruinaría todas las pruebas que habíamos reunido con tanto esfuerzo y sacrificio durante las últimas semanas de angustia y desesperación. Al doblar la esquina y ver la fachada de cristal del banco, mi pulso latía con tanta fuerza en las sienes que apenas podía escuchar las palabras tranquilizadoras que Foster me dirigía desde el asiento del copiloto, intentando calmarme antes de enfrentar la peor traición de mi vida. Pero eso no fue lo peor. Las cámaras de seguridad del banco mostraban con absoluta claridad a Selene frente al mostrador, firmando con una firma que no era la mía mientras la gerente Renata observaba en silencio, sin intervenir. Cada imagen formaba una línea de tiempo imposible de romper, una cadena de eventos que no podía ser ocultada. Primero intentaron vaciar mis cuentas y después fabricaron una farsa psiquiátrica para hundirme por completo, para hacerme parecer débil y vulnerable. El martes por la tarde, Foster presentó de urgencia nuestra petición para frenar cualquier intento de tutela legal respaldado por una evaluación neurológica independiente, que yo misma me había hecho esa misma mañana, con un especialista certificado para demostrar que mi mente funcionaba con total claridad y que no estaba dispuesta a dejarme intimidar. Al mismo tiempo, mandó un segundo paquete con las pruebas directas, los videos, el documento falsificado y el audio, directamente a la unidad de delitos financieros, poniendo en marcha una orden de investigación antes de que mi familia siquiera imaginara que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Esa misma noche, mi celular volvió a encenderse con el nombre de Selene en la pantalla, y su tono ya no tenía nada de esa falsa calidez y amabilidad que usaba frente a todos. Me exigía presentarme en su oficina corporativa a primera hora del miércoles para firmar unos papeles en persona, sin testigos, sin nadie que pudiera intervenir. Comprendí de inmediato lo que pretendían lograr. El banco no les había liberado los fondos y necesitaban que estuviera sola, para obligarme a estampar mi firma mediante la presión directa y la manipulación. Acepté con absoluta calma, colgué el teléfono y subí despacio a mi vestidor, donde mi ropa y mis recuerdos me esperaban. Aparté los suéteres grises y apagados que Warren siempre prefería que usara, esas prendas holgadas con las que buscaba hacerme parecer frágil y derrotada ante los demás. Al fondo del armario colgaba el traje sastre negro que Julián siempre elogiaba antes de cada negociación difícil, el traje que me hacía sentir fuerte y decidida. Lo extendí con cuidado sobre la cama y pasé las horas de la madrugada repasando mentalmente cada segundo de lo que sucedería al amanecer, preparándome para la batalla que se avecinaba. La imponente torre de cristal de Selene brillaba bajo la luz fría del miércoles, ocultando una empresa que en realidad se estaba ahogando en deudas y mentiras. Entré vistiendo el traje negro, sosteniendo una carpeta delgada con todos los documentos que Foster había preparado, pasando de largo por la recepción vacía hasta llegar a la sala de juntas donde Warren, Cecilia y Selene ya me esperaban sentados, listos para atacar. En el instante exacto en que la puerta se cerró a mis espaldas, toda su actuación de familia amorosa y preocupada se desvaneció por completo, y su verdadera naturaleza se reveló. Warren deslizó una autorización de transferencia sobre la mesa sin mediar saludo alguno, colocando la pluma directamente sobre la línea de firma mientras me recordaba con frialdad que habían congelado cada cuenta y que esa era mi única salida. Me aseguró con absoluta seguridad que el juez aprobaría su petición de tutela en cuestión de días y que yo estaría completamente a su merced. ¿Tú crees que una familia capaz de usar la ley como arma para destruir a una hermana merece compasión? ¿O crees que merece ser castigada por su traición? ¿Debemos perdonar y olvidar o debemos luchar por la justicia y la verdad,
y aún faltaba un detalle que yo no había visto. Lo miré fijamente a los ojos y dejé que una sonrisa fría se dibujara en mi rostro por primera vez desde la muerte de Julián, la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control. Saqué el celular del bolsillo, lo coloqué en el centro exacto de la mesa con el altavoz al máximo y presioné reproducir. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero mi mente estaba clara y decidida. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que se avecinara. La habitación estaba llena de voces que resonaban con una claridad inquietante, exponiendo la fría y calculadora simulación de Selene, la confirmación de Cecilia sobre la transferencia electrónica y el cuidadoso plan de Warren para apoderarse de nuestro fideicomiso antes de que terminara el trimestre. El rostro de Warren se desmoronó mientras sus propias palabras resonaban contra las paredes de cristal del corporativo en Monterrey, como si el peso de su culpa hubiera aumentado repentinamente. Cecilia se llevó una mano a la boca en un gesto de fingida incredulidad, mientras los nudillos de Selene se ponían blancos como la nieve sobre los reposabrazos al comprender, de golpe, que yo había colocado micrófonos ocultos en su propia oficina. Pero eso no fue lo peor. Me acerqué a ellos con paso firme y lento, sintiendo el frío del suelo de la oficina a través de mis zapatos, y coloqué la copia firmada por el tribunal de la desestimación de su petición de tutela directamente sobre el acuerdo de transferencia de Warren. Dejé que el silencio se estirara pesadamente en la habitación mientras la confianza de cada uno de ellos se derrumbaba en tiempo real, transformándose en un miedo palpable que hacía que mi corazón latiera con una mezcla de ansiedad y determinación. Mi respiración se aceleró ligeramente mientras observaba la escena, y mi mirada se fijó en la puerta principal, que se abrió de par en par apenas un instante después, y Foster Lang entró flanqueado por 2 investigadores de delitos financieros y 4 agentes uniformados de la policía municipal. El investigador principal leyó los cargos en voz alta, uno por uno, sin prisa pero sin pausa. Usurpación de identidad, fraude financiero y falsificación de registros médicos con el único propósito de manipular al juez. La fachada de perfecta unidad familiar que habían representado durante meses se hizo añicos en menos de un segundo, como si el tiempo mismo hubiera acelerado para desenmascarar su hipocresía. Cecilia se dejó caer de rodillas sobre la alfombra, rompiendo en un llanto exagerado y apelando falsamente al amor maternal que jamás demostró, mientras mi mirada se desviaba hacia mis manos, que estaban temblando ligeramente debido a la tensión. Warren giró sobre sus talones hacia Selene, gritándole a pleno pulmón que todo el maldito esquema había sido idea suya para salvar su empresa en quiebra. Selene se abalanzó contra él entre maldiciones, forcejeando con desesperación contra los oficiales que ya le estaban colocando las esposas en las muñecas. Observé cómo se despedazaban mutuamente sin sentir la menor pizca de dolor o tristeza en el pecho, solo un vacío que parecía expandirse con cada palabra amarga que se lanzaban. Cuando Cecilia se arrastró por el suelo para alcanzar mis piernas, rogándome entre sollozos que recordara los lazos de sangre, mi corazón se endureció y di un paso atrás, con la sensación de que mi piel se enfriaba al contacto con su desesperación. Le dije, con una calma absoluta que la dejó paralizada, que ellos mismos habían cortado ese vínculo el día en que decidieron usar la muerte de Julián como una oportunidad de negocio. ¿Tú crees que una traición así se puede perdonar alguna vez? Y si te encontraste en una situación similar, te preguntaste si vale la pena luchar por personas que te han lastimado tan profundamente. Me giré sin mirar atrás y salí de la oficina, escuchando el chasquido metálico de las esposas cerrándose como una puerta que por fin clausuraba la pesadilla de mi vida anterior. Meses más tarde, tras un proceso judicial riguroso y sin margen de error, el juez condenó a Warren, Cecilia y Selene a largas penas de prisión federal, luego de que decidieran declararse culpables para evitar un juicio público todavía más humillante. El administrador del fideicomiso aseguró definitivamente la herencia de Julián mediante nuevos candados legales, garantizando que nadie pudiera volver a tocarla jamás de la forma en que ellos intentaron hacerlo.
Vendí la casa, liquidé lo que quedaba de mi antigua rutina y una mañana despejada, firmé los papeles definitivos, cargué mi carro con lo indispensable y manejé hacia la costa del Golfo, sin mirar el espejo retrovisor ni una sola vez. Y en ese viaje, reflexioné sobre cómo mi propia sangre me enseñó a golpes que compartir apellido no garantiza absolutamente nada cuando el dinero entra en juego y corrompe los afectos. Y que la verdadera supervivencia a veces consiste en reconocer que las personas que creías más cercanas construyeron una jaula decorada como si fuera amor, encontrando el valor para salir de ella antes de que giraran la llave para siempre. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para salvar tu vida?